Rodrigo Borja Ceballos, ministro de Industrias y Comercios 91-92. Esta es la única, única relación que registra en calidad de funcionario público en su documentación exhibida ante ustedes. Cuando se refiere a la superintendencia de bancos, que también es otra de las funciones que él estuvo, afirma de que ingresó a laborar el 4 de abril del 2000 y en el formulario de postulación ustedes observarán que está en blanco los motivos o causales por las cuales salió de la superintendencia de bancos. También falta la verdad el doctor Falconi cuando afirma que fue el 13 de noviembre del 2000. No es así. Él fue destituido, censurado y destituido por el Congreso Nacional el 10 de noviembre del 2000, no el 13. Inexactitud en aquella manifestación. Efectivamente, él estuvo en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, pero el doctor Falconi es un ciudadano que ha generado durante toda su trayectoria pública y privada una serie de escándalos, una serie de juicios, una serie de resoluciones. Es una persona que ha llevado una vida azarosa, una vida llena de problemas, escándalo tras escándalos. Ya en 1992, cuando participó como miembro y como ministro del gobierno del doctor Rodrigo Borja, conforme ya lo dejé señalado, este gobierno decidió comprar 9 locomotoras francesas a la compañía Head Alstom. La compañía Head Alstom fue representada aquí en el país por el estudio jurídico del doctor Miguel y Juan Falconi Puy. Los dos eran miembros del estudio del staff jurídico, que fueron la firma que patrocinó a las compañías francesas Head Alstom en la venta de estas 9 locomotoras que le costaron al Estado ecuatoriano 169 millones de francos, una pérdida de Estado de aproximadamente 105 millones de dólares, y todo esto quedó en la impunidad. ¿Esto es honestidad? ¿Esto es probidad? No, pero sí fue un público y notorio escándalo nacional. Tampoco nos indica en sus registros que en el mes de febrero de 1997 Juan Falconi Puy actúa como golpista. Aquí está la foto con doña Rosalía Arteaga en el famoso 6 de febrero, el día de los 3 presidentes, cuando Rosalía Arteaga anunciaba al país que era la sucesora del destituido presidente constitucional Abdalá Bucaram Ortiz por un golpe de Estado que fue reconocido por el señor economista Rafael Correa en alguna de sus intervenciones sabatinas. Fue un golpe de Estado. Y aquí atrás de ella aparece Juan Falconi Puy en el listado de los funcionarios que llevaría Rosalía Arteaga al poder. No estaba el señor doctor Juan Falconi Puy como secretario general de la Administración Pública. Para Falconi esto no fue un gobierno de facto, ya veremos lo que es un gobierno de facto, pero esto sí fue un público y notorio escándalo nacional. Ya estamos en el segundo. Hablamos de la fusión Progreso-Cofiep. Progreso era un banco ilíquido, un banco que estaba prácticamente quebrado, de Fernando Azpiazu, y decide fusionarse con Cofiep, donde el señor Falconi era minoritario accionista, como lo eran también a través de la empresa Hausner Trading, lo era la familia política del señor Juan Falconi Puy. Me refiero a los señores Avellán Arteta. También el señor Falconi era accionista de la compañía Hausner Trading en el exterior. Aquí están los cheques que le gira el señor Fernando Azpiazu a la compañía Hausner Trading de la familia Avellán Arteta. En total le giran 38 millones de dólares en una fusión que no fue jamás publicitada, sino llevada en un documento privado entre Fernando Azpiazu y la familia Avellán Arteta. Estos cheques, aquí está el reverso de los cheques, fueron inmediatamente depositados por la Hausner Trading y los enviaron al exterior. 38 millones de dólares que les entregaron a la familia Avellán Arteta por parte del señor Fernando Azpiazu Seminario. Y fíjese usted cómo se da cronológicamente los hechos. El último cheque que le entregan el señor Fernando Azpiazu Seminario a la compañía Hausner Trading fue
el 18 de febrero de 1999, donde recibe $1 millón de dólares. Fue el último desembolso hecho por el Banco del Progreso a Housing Trading Sociedad Anónima. El 3 de marzo, el Banco Central del Ecuador le concede al Banco del Progreso un préstamo de liquidez de $68 millones. En 24 horas se lo da. El 8 de marzo de 1999, poquitos días después, el gobierno del señor doctor Yamil Maguad, con la intervención también del señor presidente del CONAN en ese entonces, el señor Álvaro Guerrero Ferber, ex director, ex gerente general del Banco de la Previsora y ex presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, y abogado de Álvaro Guerrero Ferber, el señor doctor Juan Falconi Puy, cuando éste desempeñaba las funciones en el CONAN, y luego también cuando desempeñó las funciones en la Previsora. El gobierno dispone el feriado bancario, la mayor incautación, como dice el economista Rafael Correa Delgado, de los dineros de los ecuatorianos, la mayor incautación que ha sucedido en el mundo entero. En marzo del 22, los dueños del Progreso deciden cerrar sus puertas. Cuando cierran sus puertas, no se encuentra contabilizado en sus libros ninguna deuda con la compañía Plainbridge. No había absolutamente ninguna deuda tenía el Banco del Progreso con Plainbridge. Vale la pena que dejemos eso constancia para posteriormente referirme a ello. En 1998, el gobierno de Yamil Maguad, donde formó parte Falconi, se produjo el feriado bancario, el congelamiento de depósitos, siendo esta la mayor incautación. Aquí está el señor Yamil Maguad, junto con el señor Fernando Aspiazu, el señor Álvaro Guerrero Ferber, el señor Yamil Maguad y el señor Falconi Puy, quien fungía en ese momento como asesor jurídico de Álvaro Guerrero Ferber. ¿Esto es honestidad? ¿Esto es probidad? No, pero sí también fue un público y notorio escándalo nacional. Quienes se beneficiaron del feriado y congelamiento de los depósitos fueron, obviamente, los grandes banqueros corruptos del país. Aquí está cuando lo designan en 1999, y esto es lo que tampoco omite el señor Falconi en su documento de postulación. Lo nombra secretario superministro de la producción del gobierno de Maguad. Esto es lo que, según él, no le causa ningún escozor, pero sin embargo no consta, lo omite esta información de que fue superministro del gobierno de Yamil Maguad. Se formula en 1999 otro escándalo nacional, donde Falconi Puy es la figura central. Suscribe con Yamil Maguad el decreto 1492 que convierte el tacho de basura de los CDRs, certificados de depósitos reprogramados, y la quiebra de la Corporación Financiera Nacional. El señor Juan Falconi Puy era a la vez superintendente de la producción del gobierno de Maguad y a su vez presidente de la Corporación Financiera Nacional. Omitió estas designaciones en su postulación. Y como presidente de la Corporación Financiera Nacional y a su vez pues un hombre de gran prestigio en el gobierno de Maguad como superintendente de ese gobierno, ¿no?, generaron graves y millonarios perjuicios a los ahorristas ecuatorianos, privilegiando a banqueros corruptos y a los empresarios para que pudieran pagar sus deudas en la mitad de su valor a costa del ahorro de todos los ecuatorianos. ¿Esto es honestidad? ¿Esto es probidad? No. Pero esto sí fue un gran negociado y un notorio escándalo nacional que quebró a la Corporación Financiera Nacional. Esto también fue omitido por el señor Maguad, el señor Falconi Puy. En Plainbridge, nada nos ha dicho en Plainbridge. Habría que preguntarle si en efecto la hija del señor Falconi Puy fue la representante legal de Plainbridge, la señorita Priscila Falconi Avellán. Y a través de un acto propio de un mago, o que saca de un sombrero del mago sacan conejos, así el Banco del Progreso, sin ser deudor o deudora del Banco del Progreso, le da $1 millón en certificados de depósitos reprogramados a la compañía Plainbridge, propiedad, esa compañía familiar del señor Juan Falconi Puy, conforme así lo ha señalado. En esta compañía, con estos documentos, certificados de depósitos, él logra, con su influencia obviamente dentro de ese gobierno, concurrir ante un banco, ante Filambanco, y a los 15 días de haber dictado el decreto 1492, Plainbridge, la empresa reconocida como legítimamente familiar, fue la primera beneficiaria
al hacerse en efectivo el pago a ella de la suma de $1 millón más sus respectivos intereses. ¿Esto es honestidad? ¿Esto es probidad? No, pero sí fue un público y notorio escándalo nacional. Es una casualidad entonces que, siendo superministro de Maguad, se le hace pagar a Filambanco Estatal la suma de $1 millón más intereses. El 4 de abril del 2000, el señor Falconi es designado superintendente de bancos. El señor Falconi, el día 10 de noviembre del 2000, es censurado y destituido como superintendente de bancos por el Congreso Nacional. Aquí está la resolución del Congreso Nacional, mediante la cual se aprueba mi moción de censura y la destitución de Juan Falconi Puy, y solicita que se inicien las respectivas acciones penales de inmediato en contra de dicho exfuncionario, a quien no solamente se lo remueve del cargo, sino se lo destituye del cargo como superintendente de bancos. ¿Esto es honestidad? ¿Esto es probidad? No, pero sí fue un gran y público escándalo nacional. Omitió que fue destituido por el Congreso Nacional como superintendente de bancos en su formulario de registro como postulante a juez de la Corte Nacional de Justicia. Omite también que su censura de su destitución fue, entre otros casos, por la fusión que él dispuso 3 días después de ser superintendente de bancos. Él dispuso la fusión del Banco del Pacífico con el Banco Continental. Se capitalizó innecesariamente al Banco Continental en poder del Banco Central de Ecuador. Se capitalizó ilegalmente con bonos de la deuda externa al Banco del Pacífico. Pregúntele al señor Falconi si el Banco del Pacífico, él fue o no fue accionista minoritario del Banco del Pacífico, y si fue él o no director del Banco del Pacífico. Hay conflicto de intereses. Fueron hoy una fusión extraordinaria, y adicionalmente, en ese momento también se operaba tenía un problema la compañía Cofiet, pues uno de sus préstamos de liquidez que había solicitado al Banco Central del Ecuador se había vencido, y lo perurgían entonces para que de inmediato pague estos valores de Cofiet al Banco Central del Ecuador. Cofiet lo que hizo fue presentar unos bienes sobrevaluados, lo que generó de inmediato que funcionarios del Banco Central del Ecuador promovieran una serie de escándalos, que se negaran a aceptar este tipo de actitudes, y él entonces señaló el alto al despilfarro y dispuso él, como superintendente de bancos, la remoción desde el gerente general hasta todos los funcionarios del Banco Central del Ecuador, que se negaban a capitalizar el Banco Continental con el Banco del Pacífico, y se negaban también a recibir como dación en pago una propiedad sobrevalorada de Cofiet, cuando sabíamos nosotros que hace pocos meses atrás, había recibido $38 millones que lo mantenían en el exterior y que le fueron entregados por el señor Fernando Aspía a su seminario. Fue la fusión Filambanco Previsora. Todos conocemos que esta fusión, por parte de funcionarios de menor jerarquía, le decían que de fusionarse Previsora y Filambanco, los dos bancos iban a colapsar, y que esa iba a generar un daño patrimonial al Estado ecuatoriano de alrededor de $1.425 millones. No hizo caso, y él, como presidente de la Junta Bancaria, en el acta que solamente él la firma, porque no es que firman en conjunto los miembros de la Junta Bancaria, él solo firma el acta de fusión, el 4 de julio de 2000, de fusión Filambanco Previsora. Él la firma y con ello se fusionan los bancos. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia le ratificó el llamamiento a juicio plenario, pero un recurso extraordinario de protección en combo que presentó Falconi junto con todos los funcionarios de la Previsora y con todos los funcionarios también de Filambanco, otros le otorgaron la ansiada amnistía. Recordemos que eso significa el olvido en cuanto a la perpetración del delito de peculado del que era el acusado, y con orden de captura que le ratificó la Sala de lo Penal. Estaba vigente la orden de captura. Sin embargo, vino el perdón y el olvido, pero solamente en cuanto al delito. Yo le pregunto qué ha hecho el Contralor General del Estado y qué ha hecho el Procurador General del Estado para iniciar de inmediato las acciones a fin de que podamos nosotros los ecuatorianos recuperar los $1.425 millones que fueron productos de esta fusión dispuesta por el señor Falconi al auxilio de sus amigos los guerreros Ferber de la Previsora. Y esto en 2 minutos. 2. El artículo 133 habla de la probidad notoria. La probidad es definida en el diccionario de la Real Academia como honradez, rectitud de ánimo, integridad de obrar,
notorio está definido como público y sabido por todos, claro, evidente. Provee que el doctor Juan Falconi Puy notoriamente carece de probidad. En su declaración juramentada comete una serie de hechos totalmente falsos, o dice hechos totalmente falsos, pues él efectivamente fue detenido, fue privado de su libertad, también conformó parte de un gobierno de facto, también el señor Falconi fue destituido por el Congreso Nacional, destitución que lo inhabilita al tenor de lo dispuesto en el artículo 22, párrafo 5 del mismo reglamento que ustedes han aprobado, el no haber recibido sanción de suspensión o destitución por responsabilidad administrativa, civil o penal con ocasión del ejercicio de sus funciones. Aquí está la destitución, que no fue obra de Fernando Rosero ni del PRE, como lo dice, ni del Partido Social Cristiano. Fueron 67 diputados de todas las bancadas políticas, salvo excepción de la Izquierda Democrática, que se abstuvo al que él se pertenecía. Todos los demás votaron en contra, a favor de mi moción. En su declaración juramentada miente claramente, conforme yo lo he señalado. Él tiene 17 procesos que yo los he expresado ante ustedes, y miente también cuanto ante ustedes le ha dicho de que él no tiene ninguna causa pendiente en los juzgados. Él sí tiene, porque en la primera sala de lo civil de la Corte Provincial de aquí de Pichincha, él me entabló un juicio por daño moral, y al antelarme el juicio por daño moral yo lo recombine, y eso significa una contrademanda. En ese juicio hay el juicio de él por daño moral, donde él pide $1 millón, y hay mi reconvención conexa, donde yo también le exijo la reparación de daños y perjuicios. Ese juicio, la sala en mención, se declaró ya incompetente, pero el señor Falconi, pensando que va a ser nombrado por ustedes juez de la Corte Nacional, mantiene mediante una serie de escritos pendientes aún, no deja ejecutoriar la resolución de la sala, que fue declararse incompetente en razón de que yo, cuando expresé todo lo que se vertió durante el juicio político, desempeñé las funciones de diputado. Entonces, existe un conflicto de intereses. Él sí está, señor presidente y señor vocales, sí tiene un juicio pendiente en la primera sala. Él mismo lo ha dejado aún pendiente. Finalmente, señor, le he probado aquí a ustedes, en conclusión, que el doctor Juan Falconi Puy notoriamente carece de probidad y de idoneidad. Por lo tanto, con todas las pruebas entregadas con impugnación y en base al reglamento aprobado por ustedes para el presente concurso de merecimientos, donde inclusive en el artículo 11 ustedes claramente señalan y dicen causales de descalificación, se comprobare que algún dato incluido en el formulario de postulación o de los documentos presentados incurre en falsedad, adulteración o inexactitud, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiera lugar. Solamente ello dará lugar ya a la descalificación del señor Falconi, como también el hecho cierto de que fue destituido del Congreso Nacional por parte de todas las fuerzas políticas integrantes del Congreso Nacional. Fue destituido el señor Falconi. Yo sé que vendrá el señor Falconi. Yo soy el impugnante, él es el impugnado. Sin embargo, vendrá aquí a descalificarme. Él no va a contestar nada de lo que yo le he dicho en Prembridge. Que pregúntele si su hija, la señorita Priscila Falconi Avellán, fue o no la representante de Prembridge. Yo no quiero hablar aquí, ni quiero decir absolutamente nada referente a la forma como a una niña él la pone como representante de esa compañía. Pregúntele si ha sido o no. Pregúntele si ha sido o no el presidente de la Corporación Financiera Nacional cuando fue superministro del señor Yamil Maguad, y como presidente recibía pues todos los CDR y quebró a la Corporación Financiera Nacional. Pregúntele si ha sido o no él el principal, accionista del Banco del Banco del Pacífico. Pregúntele si ha sido o no él también accionista de Cofiet. Pregúntele si ha sido o no él también, mientras que estaba él aprobando las fusiones, él tenía o no acciones en la holding trading de la compañía de los familiares políticos de él, los habían atleta. Que venga a decirnos esto, que no venga a injuriar, porque un juez, como él bien lo señala, y lo dice Sócrates, lo dice el señor Falconi, tiene que tener serenidad y ponderación. Un juez tiene que tener idoneidad y probidad pública. El señor Juan Falconi Puy ha llevado una vida azarosa, llena de escándalos, uno tras otros, escándalos que han conmocionado tremendamente a la nación, y que fue por ello que el Congreso Nacional, no por el PRE, no por el Partido Social Cristiano,
Votaron los socialistas, votaron Pachacuti, votaron el MPD, votaron todas las fuerzas políticas, a excepción de la izquierda democrática que se abstuvo. Así que no me venga a decir de que solamente fue el PRE y que fue el Partido Social Cristiano. Él fue destituido por el Congreso Nacional. Y si nosotros hacemos valer su propio reglamento, el que ustedes elaboraron en el artículo 22, numeral 5, el solo hecho de la destitución de él como superintendente de bancos lo incapacita, lo inhabilita para que pueda ser el juez de la Corte Nacional de Justicia. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias, doctor Rosero. ¿Preguntas? No. Yo tampoco tengo preguntas. En todo caso, lo que le puedo mencionar es que los dos procesos, el de impugnación, la audiencia de impugnación se realiza en esta sala, y el proceso de descalificación lo realiza el director general de la institución, y es un proceso que también tiene su línea y está avanzando. Muchas gracias por su comparecencia. Gracias, señor presidente. Al señor Falconi se le dieron 47 minutos. Yo en el Congreso Nacional, con todo respeto, yo hablé 2 horas y media en el juicio de él. Y en 2 horas y media pude probar ante todos los diputados presentes de las incorrecciones del señor Falconi Puig. Aquí he tenido escasamente 20 minutos para hacer de mi exposición algo que a ustedes lo lleven a conformar una corte, porque la aspira todo el pueblo ecuatoriano. Yo lo aspiro, como abogado que soy, en ejercicio de mi profesión. Yo aspiro que ustedes conformen una corte nacional, que es la máxima entidad judicial del país, de jueces probos, de jueces que tengan un vocabulario ponderado, no que vengan con injurias, con calumnias, con lenguajes procaces, propias de un palurdo. No. Queremos nosotros jueces que realmente vengan a administrar justicia sin odio, sin rencores, que no vivan como él ha vivido permanentemente. Aquí tengo yo 12 años de persecución judicial del señor Falconi, que me permita a ustedes entregarle. Esto es hecho hace algún tiempo atrás, y ustedes con la sola lectura van a ver cómo el señor Falconi lo que ha hecho de su vida es perseguir a los que consideran sus enemigos o sus detractores personales. En lo personal, para mí, una vez que terminó el juicio político, terminó también cualquier otra actitud con el señor Falconi. Hoy vengo porque usted me convocó en la prensa nacional, y hoy vengo para pedirle a que ustedes de que no nombren a una persona que no tiene ni idoneidad ni tampoco tiene una probidad pública notoria como juez de la Corte Nacional de Justicia. Gracias, señor presidente. Gracias. Termina la audiencia. Muchas gracias. Aspiro que hagan cumplir el numeral 3º de su propio instructivo e impidan que el señor Falconi venga a descalificarme, a injuriarme, a calumniarme, sino que respondan a los cuestionamientos que yo les he formulado en esta diligencia. Gracias, señores. Muy gentiles. Gracias, señor presidente. Gracias, señor vocal. Sírvase a verificar el quórum, secretario. Señor presidente, estando presentes 2 de los 3 vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura, existe el quórum reglamentario para continuar con la audiencia dentro del expediente PI 002. Se encuentra presente el impugnado, el doctor Juan Falconi Puig, quien cuenta con hasta 20 minutos para realizar su intervención. Puede empezar. Se viene y se dice con una ligereza impresionante, créanlo, porque sí es impresionante. Y sacan un papel, lo hacen así y lo ponen aquí. Pero no lo exhiben, no lo entregan, no lo enseñan a las cámaras para demostrar qué dice ese papel y si es cierto lo que está en ese papel. No, aquí está el señor Falconi, no sé qué, no sé cuál. Que yo fui secretario de la administración de Rosalía Artaga, que exhiban el nombramiento. Que yo tuve que ver el socio de mi hermano Miguel Falconi Puig. Es mayor que yo, tiene su estudio aquí en Quito, se dedican principalmente al área de propiedad industrial, es un abogado de gran prestigio, serio, no es un aventurero de estos.
Y yo tengo mi estudio en Guayaquil, de que exhiba un papel con las tales locomotoras y que no mezcle nombres de una manera infame, que es lo que se hace. Y ya se anticipa, no, va a venir el doctor Falconi y me va a descalificar. Pues yo tengo que decir otra vez al final, las cosas se toman de quién vienen. Secretario de la Administración, se olvidó, el discurso es exactamente el mismo de Bucarán, el mismo de Castro. Se olvidó de algo que había inventado en el juicio político. Inventó, exhibieron en las pantallas que organizaba Canal 10 una empresa Falave. Una empresa Falave que decía que ahí estaba la plata que nos habíamos llevado, no sé qué, y que era Falave, Falconi Avellán. Nunca existió esa empresa y por supuesto que nunca lo pudo demostrar. Raro que no lo exhibió ahora. Pero es exactamente el mismo discurso. Voy a ir rápidamente, que yo he sido abogado de Álvaro Guerrero, que lo demuestre. Nunca. Habló de una foto, pero no la enseñó. La miró en una foto que yo estaría con Álvaro Guerrero. Nunca. Y si hubiese estado en la foto, ¿qué pues? Asesor, el decreto 1492, la quiebra de la CFN, superintendente de Maguat, que no fui ministro en la época de Maguat. Y del sombrero que sacan conejos, ni sé qué. No, del sombrero de Isaías sacan fajos de billetes de $100, que es otra cosa. Vamos a empezar por lo de Guerrero. No es mío ni tengo nada que ver, pero tengo mis recortes y tengo mis archivos y tengo mi información. ¿Qué dice Álvaro Guerrero? En un vil acto de corrupción, difamar a personas e instituciones. Peor todavía cuando alguien que se escuda en la inmunidad parlamentaria, para los que son campeones, para cometer ese delito. Y más grave aún cuando se hace de la difamación un negocio. Eso le dijo Álvaro Guerrero a él. El problema se dice en 1994, cuando el abogado Leonidas Druet y el doctor Otal Romero intentaron apropiarse mediante una compañía panameña fantasma, Twin Falls, de una creencia de alrededor de $1 millón que ilegítimamente le pertenecía al Banco La Previsora. En otros casos habían logrado apropiarse de los fondos de por lo menos cobrar jugosas comisiones a través de una compañía Credinca, pero como no lo consiguieron con el Banco La Previsora, juraron vengarse de la institución y de sus funcionarios. Esto lo dice en el periódico. Después, en esos juicios amañados, sin citar a la hermana Guerrero, ahí sí le fraguó un juicio a espaldas, sin citarla, le consiguieron una sentencia condenatoria que no la pudo ejecutar. La citó en Quito, en un juicio de Quito, cuando la señora tiene su domicilio en Guayaquil. Pues no me da el tiempo para todo eso. Quien como contralor llamaba a las instituciones para exigirle jugosos contratos de publicidad para su radio, se refiere a Rosero. De todo esto existen pruebas, asimismo existen pruebas clarísimas del tráfico de influencias que ha ejercido en el caso Twin Falls, abusando de su calidad de diputado, etcétera, etcétera. Lo primero que hizo el diputado Rosero fue visitarme personalmente en mi oficina en el banco, a comunicarme que se había hecho cargo del caso y a darme su lista de pedidos. No accedí a ninguno, el resto está dicho todo ahí. En el juicio político, que reiteradamente lo ha mencionado, esta es foto del juicio político. Así hay que exhibir las fotos, señor presidente. No porque digo la foto y la esconde. Así hay que exhibir las fotos. Foto del juicio político. Aquí está Rosero. Foto del juicio político. La chica que está ahí era empleada de Canal 10 a esa época. Asesora de imagen de Rosero. La intervención de Rosero acompañado por María de Lourdes Oliva Endara, empleada de Isaías. Ese era el juicio político. Él lo ha mencionado. ¿Qué exhibí en el juicio político? Y que después inició un juicio por eso que quedó en nada. Exhibí una tarjeta en la que Rosero recomendaba a un narcotraficante. Y tengo escritos de Rosero patrocinando a narcotraficantes, que está presentado, no lo encuentro aquí. Señor abogado Héctor Reynoso, favor tramitar el habeas corpus a favor de Carlos Hidalgo Tejada, ilegalmente detenido, ya tiene visto bueno de Abdalá, tramítelo de inmediato favorablemente. Protocolizada en una notaría de Quito.
Ese es Rosero. Porque después voy enseguida a lo de la fusión. Esto generó un juicio. Claro, esto generó un juicio, dizque por falsificación de documentos, que yo había falsificado la tarjeta, y aquí está la sentencia que declara sin lugar esa denuncia de él, porque dizque las tarjetas, que están los nombres, me la entregó un compañero de ellos, un abogado Ojeda. Sí, doctor. Circunscribirse al ámbito de la impugnación, por favor. Me tengo que circunscribir, pero que tengo que ser uno que un funcionamiento, porque se ha ido muy allá de la impugnación él también. Pero voy a hacer dos para irme concretamente al tema. Un viaje por la cloaca. Así se exhiben los documentos y las cosas. No es que también la audacia con que se presentan a este consejo. A Rosero González lo acusé públicamente de intento de chantaje a mis hijos para darme libertad. Asimismo, en 24 horas, mi hija debía llamar a Rosero haciéndose pasar por la secretaria del señor Albán para concretar el trato a cambio de mi libertad. Debía denunciar de narcolavadores a mi almirante Dueñas y a los demás ejecutivos del Banco de los Andes. Y logró cerrar el Banco de los Andes, acusando a estos señores de narcotraficantes de que el banco lavaban dinero, porque no le pagaban. Su figura se refiere a Rosero, 15 días. ¿Quién es Rosero? Con esto paso a lo de fondo, presidente. Su figura despunta en el PRE para acogerse al estilo característico vociferante de ese partido. Un entrevistado por 15 días que pidió anonimato afirmó que el diputado Rosero tiene una cola de paja que hace rato se le quemó. Y así. Pero antes de ir de directo, que es lo que me interesa, porque además es la última oportunidad, él ha dicho que todavía tiene un juicio, que yo falté a la verdad, porque he dicho aquí, lo dije hace un momento cuando atendiendo una pregunta del doctor Yavar, que tengo un juicio en el que él no lo supo explicar, me reconvino, y que como me reconvino, yo tengo también en contra un juicio en la Corte Superior de Quito. Claro que yo lo demandé por daño moral, después de toda la campaña pagada por Isaías, con un libreto armado por igual a todos. Ese juicio, señores, la reconvención está abandonada. O sea, está perdido. Está abandonada por providencia de octubre del 2011. De manera que la tal reconvención que él invoca para decir que él tiene un juicio en contra mío por la reconvención, que no la supo explicar como reconvención, está abandonada. Y el juicio que existe es el que yo le sigo. Vamos directamente ahora rapidito, primero a lo del formulario, para ver si alcanzamos al juicio político, aunque sea en las preguntas. Vamos al formulario. Se guió mi secretaria y estas cosas, que lo hacíamos juntos. Yo ya lo expliqué, pero creo que fue una entrevista de televisión. Esto es importante, con esto vamos a terminar el tema en lo de fondo. Cuando dice que son una exactitud, no el 3 días, se guió mi secretaria en la salida de la Superintendencia de Bancos por el Seguro Social. La audiencia terminó, y la resolución del Congreso el 10, pero a mí no me la notificaron el mismo día, yo ya me había retirado del Congreso. Entonces yo fui el siguiente lunes a la Superintendencia de Bancos a recoger mis cosas, me la habrán notificado después de 2 o 3 días, y esa es la diferencia, eso es lo del Seguro Social. ¿Dónde está la inexactitud, la mala fe? Pero ¿qué ocurre, presidente y señor vocal? Que por eso yo lo voy a explicar. Yo pido, para que vean cómo preveía esto. Esto está agregado al expediente ya. 9 de septiembre. Pido al Congreso una certificación. No hay tal, que estaban todos los partidos. La diferencia fue 5 o 6 votos. Si Isaías no pagaba eso, no conseguía los votos. Pido al Congreso una certificación, perdón, a la Asamblea una certificación. Me dan la certificación de cuando fui censurado y obviamente destituido. Me dan los votos, me dan el nombre, lo he agregado al expediente. Está la resolución del Congreso, está, para que vean exactamente lo mismo. No preveía a esa época cuando la pedí que sería todo esto exacto, y está toda la impugnación y están las firmas de los diputados interpelantes. ¿Cuál afán, pues, podía haber yo tenido
en faltar a la verdad en la información. Un hecho que me enorgullezco, porque si de mí hablaran bien, si yo me hubiera hecho el de la vista gorda en el caso Filambanco, si hubiera mirado para otro lado, me habían promovido hasta la presidencia de la República, pues. Me habían dicho maravillas en los canales de Isaías, pues. Todos estos estarían felicitándome y yendo atrás mío por orden de Isaías. Pero si el hecho de que todos estos me impugnen, de que Isaías, prófugo de la justicia, me impugne, quiere decir que estamos bien, pues. Lo malo, lo peligroso, si fueran un poco más inteligentes, habrían mandado un partidario de ellos para que esté a favor mío. Porque ahí entonces la gente y el público habría dicho, el público que es suspicaz, que entiende y deduce, habría dicho, puchica, ya se arregló con Isaías, como hablaba de un acuerdo, como había terminado el juicio con Cuesta. Entonces, si esto está así, listo, desde el 9 de septiembre, ¿por qué no estaba hecho? Y lo voy a afirmar con el reglamento y con las bases legales. Claro, ellos no las conocen. La Constitución. Regía la Constitución de 1998. Todo esto está agregado. Los demás funcionarios referidos en este número podrán ser enjuiciados políticamente por infracciones constitucionales o legales cometidas en el desempeño de su cargo. Facultades del Congreso de la época. La censura producirá la inmediata destitución del funcionario, salvo el caso de los ministros de Estado, cuya permanencia en el cargo corresponderá decidir al presidente de la República. Constitución de 1998. O sea, ya se había abusado de esta cantalina de las interpelaciones, que digo, bueno, aunque censuren a los ministros, el presidente decidirá si cesa o no en el cargo. Si de la censura se debe indicio de responsabilidad penal. Constitución de la época, artículo 130. Ley orgánica de la función legislativa de la época. No, primero la ley orgánica, en orden jerárquico, ¿verdad? Ley orgánica de la función legislativa, déjeme esto aquí, mano. Cualquier legislador, a través del presidente del Congreso de lo Nacional, de las presidentes, podrá solicitar información tal. Vamos al juicio político. La acusación se concretará ante el presidente. Los cargos por acciones o omisiones atribuidas a este en el ejercicio de su cargo y calificadas como infracciones por él o los legisladores interpelantes, que no podrá ser más de uno por bloque. Si la censura aprobada por el Congreso Nacional surtirá los efectos señalados en el artículo 82 de la Constitución, o sea, destitución del cargo, sin perjuicio de las acciones civiles o penales tal. Ley orgánica de la función legislativa de la época. Y reglamento del Congreso, que esta era la única norma que nos daba un plazo allá, reglamento del Congreso de la época. Artículo 152, último inciso, penúltimo inciso. El funcionario magistrado destituido no podrá volver a desempeñar funciones públicas durante el mismo periodo presidencial. Vale decir, el mismo periodo presidencial, el periodo presidencial de Gustavo Noboa Bejarano, la ley actual de función orgánica. Eso era la ley vigente, eso era la ley aplicable. ¿Por qué tendría pues yo que haber omitido eso por efectos de que no afecte aquí la postulación, o omitiéndolo iba a pasar por alto y el Consejo no iba a detectar un hecho que existía y que a mí me impedía ser postulante? De ninguna manera, y no me lo impedía. Ley orgánica del servicio público, legislación vigente, o sea, esa es la ley actual. La censura del Congreso fue en el año 2000. Del ejercicio del cargo público, del reingreso, ley actual. Se aplicaba la ley que acabo de dar en detalle de la época. Artículo 15, ley orgánica de servicio público, vigente hoy. Claro, esta ley está vigente desde octubre del año 2010. La servidora o servidor público legalmente destituido no podrá reingresar al sector público en un periodo de 2 años, contados desde la fecha de su destitución, pero su reingreso no podrá darse a la institución del Estado de la que fue destituido. O sea, la legislación actual dice 2 años. Yo fui censurado y destituido por el Congreso el año 2000. Con las reglas de esa época decía el mismo periodo presidencial. Si aplicamos la legislación actual a esa época, serían 2 años.
¿Qué me impedía el alegato? ¿Qué hay y cuáles son las reglas aplicables? La censura fue, señores del Consejo, una censura en un juicio político. La censura y la destitución fue política, en un proceso político seguido de acuerdo con la Constitución, la ley orgánica de la función legislativa de la época y el reglamento del Congreso de la época. No fue como un empleado público común y corriente. No fue porque se determinó responsabilidad civil, no fue porque se determinó responsabilidad administrativa, ni fue porque se determinó responsabilidad penal. Fue responsabilidad política. Y en ese juicio político se resolvió, sí, el enjuiciamiento penal. Y he demostrado, porque aquí estamos en una especie de segundo juicio político, todo lo que se ha impugnado en los de esa época, esto es importante, lo dije y lo repito, y he demostrado perfectamente que todos esos juicios penales que infamemente se iniciaron producto de esa resolución, cuando había un manejo esotérico de la justicia ecuatoriana, terminaron favorablemente a mí. La única limitación estaba, lo he dicho, temporal. El expresidente de la República, Rodrigo Borja, no yo, dice a propósito de la responsabilidad en el juicio político. Y no lo dice pues verbalmente, lo dice en una obra célebre, la Enciclopedia de la Política, de varias ediciones ya, publicada en el extranjero. Las penas imputables son la destitución del cargo, que puede ir, se refiere a la responsabilidad política, acompañada de la inhabilitación para ocupar cargos de honor, de confianza o de provecho del gobierno. Sin menoscabo de estas sanciones que corresponden a su responsabilidad política, el funcionario culpable quedará sujeto al enjuiciamiento, condena o castigo de los tribunales ordinarios de justicia por los delitos comunes que hubiere cometido con ocasión del mando. Quedan 2 minutos. ¿Y cuál he cometido yo? Están todas las sentencias. El juicio político obedece a formalidades. Las penas imputables son la destitución del cargo, la inhabilitación temporal, etc. ¿Qué dice el Consejo? Para efectos de ese tema, y analizo rápidamente, presidente, doctor Yavar, cada uno. Artículo 22. ¿Cuáles son los supuestos? A ver si encajamos ahí. No ha recibido sanción mediante sentencia ejecutoriada. No he recibido. No la han exhibido, no la han demostrado, no lo pueden hacer. 2. No ha recibido sanción mediante sentencia ejecutoriada por delitos sancionados con pena de privación de la libertad. Ni siquiera auto de llamamiento a plenario, salvo en el juicio de la fusión. No ha ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto. Dicen sin un desenfado que fui secretario de la administración de Rosalía. ¿Dónde está pues, el nombramiento? Cuando declararon y me pidieron que la acompañe porque hacía declaraciones en beneficio de la sucesión presidencial. No ha dado pensiones alimenticias. Jamás. Si tuviera que barrer las calles para alimentar a mis hijos, que ya están todos formados, habría ido a barrer las calles. No ha recibido el quinto, sanción de suspensión o destitución por, y aquí está, responsabilidad administrativa, no, penal, tampoco, penal, censura y destitución en un juicio político. Sexto, no incurre en ninguna de las inhabilidades. Séptimo, acepta las consecuencias legales, especialmente la mano. ¿Qué falsedad? Bueno, es legal. Vamos a la legalidad. Es según la descripción del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué es falsedad? Un documento que ha sido contrahecho en la escritura o en la ejecución, que se han suprimido, alterado, añadido cláusulas o palabras después de juzgado. Eso ocurre de suprimir. ¿Qué es adulteración?
tampoco he escuchado alteración de ninguno de los documentos presentados solamente un formulario, un adulterado el formulario, una vez presentado tanto que tienen copia y la han repartido y lo han usado como jamonado. ¡Qué inactitud! Esta posición, juicio político, censura en el juicio político, no una censura administrativa, estas posiciones tampoco están en absoluto la realidad de la declaración jurada por mí presentada, puesto que cada uno de los literarios que han analizado el artículo 22 demuestra que no hay ninguna alteración total. Yo podría, y si me hace una pregunta, espero que me la hagan honesta para que la fusión del juicio explicarlo de la mentira, con eso habría terminado totalmente mi jornada. Y antes de eso, para invitar al presidente que me hagan una pregunta que me permita explicar. Déjenme remitirme a Marx, una expresión que no es mía, no es acualación, como decía Bucarat, es acolación. Es triste no tener amigos, pero es más triste no tener enemigos, porque quien enemigo tenga, enseña de que no tiene ni talento que razón, ni valor querido, ni carácter que se imponga, ni honra que se murmure, ni cosa buena que se a eso me Doctor Falconi, ¿fue usted o no culpable como se le imputa el impugnante? Perfecto, doctor Yabar. Présteme la fusión. No solo que la CFN hasta ahora no ha quebrado. ¿Cuándo quebró la CFN? No sé si alguien, para que vea el tamaño de las cosas que se dicen con una ligereza. ¿Cuándo quebró la CFN? Lo que está bien y hasta hace poco, por noticias de afuera, no le sigo ahora la pista en detalle, que el señor Samán estaba haciendo una gestión agresiva de atención a los sectores medios, porque al final del día la CFN es un banco de desarrollo, la CFN una banca de segundo piso, como la quieran llamar. No conozco hasta ahora que haya quebrado, pero se ha dicho, y esto es importante, que parte de todo esto, parte supuesto desastroso manejo financiero, que no es... Si yo no me arrepiento. 12 años yo sí esta persecución. Y repito, no me arrepiento, me llamaron a trabajar una parte de mi vida en esa, venderme contra todo y contra todos. Los recursos económicos para el... Y una de las primeras cosas que yo dije cuando me posesioné de superintendente de bancos hubiese cumplido su rol. Momento que llegó, al menos no en esa magnitud ni tan tarde. El rol de la superintendencia de bancos y el logotipo es temprana. Por eso es órgano de control. Doctor Yabar. Este es el juicio de la fusión por filación en el expediente. Octubre del 2001. Instrucción por la fusión, y en la instrucción por la fusión persigue
dos supuestas infracciones. Primera, con los estatutos. Los bancos está arreglada por una ley, pues. Esa es una que está en el Código Penal. Está por el capítulo de la estafa. No se habría cumplido. ¿Cuáles si es que había un estatuto que cumplir? No era pues para la superintendencia de bancos. Y entonces ese era el delito que se pesquisaba, que era, creo que, sancionado en el equivalente en dólares a 25 centavos de dólar, algo así. Y el otro, no haber cumplido con agilidad al informe o algo de este tipo. De manera que si yo pagaba a esa época, lo que es pelear y luchar por principios, si yo pagaba 25 centavos de dólar, terminaba el juicio de la fusión, que se seguía en mi contra. En la época del dictamen de la doctora Yepes, y aquí están los informes de los que se dice, ese es el dictamen, lo que no había cumplido eran unos informes de compañías especializadas, ING Barings, McKinsey y otras más, y aquí están todas las referencias de que esos informes no fueron nunca dirigidos a Juan Falconi como superintendente de bancos, y ni siquiera la mayoría de 3 o 4 informes en la época que yo era superintendente de bancos. De basura de los CDRs, certificados de depósitos reprogramados, y la quiebra de la Corporación Financiera Nacional. El señor Juan Falconi Puy era a la vez superintendente de la producción del gobierno de Maguat y a su vez presidente de la Corporación Financiera Nacional. Omitió estas designaciones en su postulación. Y como presidente de la Corporación Financiera Nacional y a su vez pues un hombre de gran prestigio en el gobierno de Maguat como superintendente de ese gobierno, ¿no?, generaron graves y millonarios perjuicios a los ahorristas ecuatorianos, privilegiando a banqueros corruptos y a los empresarios para que pudieran pagar sus deudas en la mitad de su valor a costa del ahorro de todos los ecuatorianos. ¿Esto es honestidad? ¿Esto es probidad? No. Pero esto sí fue un gran negociado y un notorio escándalo nacional que quebró a la Corporación Financiera Nacional. Esto también fue omitido por el señor Maguat, el señor Falconi Puy. En Plainbridge, nada nos ha dicho en Plainbridge. Habría que preguntar si en efecto la hija del señor Falconi Puy fue la representante legal de Plainbridge, la señorita Priscila Falconi Avellán. Y a través de un acto propio de un mago, o que saca de un sombrero del mago sacan conejos, así el Banco del Progreso, sin ser deudor o deudora del Banco del Progreso, le da $1 millón en certificados de depósitos reprogramados a la compañía Plainbridge, propiedad, esa compañía familiar del señor Juan Falconi Puy, conforme así lo ha señalado. En esta compañía, con estos documentos, certificados de depósitos, él logra, con su influencia obviamente dentro de ese gobierno, concurrir ante un banco, ante Filan Banco, y me refiero a los señores Avellán Arteta. También el señor Falconi era accionista de la compañía Howden Trading en el exterior. Aquí están los cheques que le gira el señor Fernando Aspiazu a la compañía Howden Trading de la familia Avellán Arteta. En total le giran $38 millones en una fusión que no fue jamás publicitada, sino llevada en un documento privado entre Fernando Aspiazu y la familia Avellán Arteta. Estos cheques, aquí está el reverso de los cheques, fueron inmediatamente depositados por la Howden Trading y los enviaron al exterior. $38 millones que les entregaron a la familia Avellán Arteta por parte del señor Fernando Aspiazu Seminario. Y fíjese usted cómo se da cronológicamente los hechos. El último cheque que le entregan el señor Fernando Aspiazu Seminario a la compañía Howden Trading fue el 18 de febrero de 1999, donde recibe $1 millón. Fue el último desembolso hecho por el Banco del Progreso a Howden Trading Sociedad Anónima. El 3 de marzo
el Banco Central del Ecuador le concede al Banco de Progreso un préstamo de liquidez de 68 millones de dólares. En 24 horas se lo da. El 8 de marzo de 1999, poquitos días después, el gobierno del señor doctor Yamil Maguad, con la intervención también del señor presidente del CONAN en ese entonces, el señor Álvaro Guerrero Ferber, ex director, ex gerente general del Banco de la Provisora y ex presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, y abogado de Álvaro Guerrero Ferber, el señor doctor Juan Falconi Puy, cuando éste desempeñaba las funciones en el CONAN, y luego también cuando desempeñó las funciones en la Previsora. Rodrigo Borja Ceballos, ministro de Industrias y Comercios 91-92. Esta es la única, absoluta, única relación que registra en calidad de funcionario público en su documentación exhibida ante ustedes. Cuando se refiere a la superintendencia de bancos, que también es otra de las funciones que él estuvo, afirma de que ingresó a laborar el 4 de abril del 2000 y en el formulario de postulación ustedes observarán que está en blanco los motivos o causales por las cuales salió de la superintendencia de bancos. También falta la verdad el doctor Falconi cuando afirma que fue el 13 de noviembre del 2000. No es así. Él fue destituido, censurado y destituido por el Congreso Nacional el 10 de noviembre del 2000, no el 13. Inexactitud en aquella manifestación. Efectivamente, él estuvo en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, pero el doctor Falconi es un ciudadano que ha generado durante toda su trayectoria pública y privada una serie de escándalos, una serie de juicios, una serie de resoluciones. Es una persona que ha llevado una vida azarosa, una vida llena de problemas, escándalo tras escándalos. Ya en 1992, cuando participó como miembro y como ministro del gobierno del doctor Rodrigo Borja, conforme ya lo dejé señalado, este gobierno decidió comprar 9 locomotoras francesas a la compañía Head Alstom. La compañía Head Alstom fue representada aquí en el país por el estudio jurídico del doctor Miguel y Juan Falconi Puy. Los dos eran, el gobierno dispone el feriado bancario, la mayor incautación, como dice el economista Rafael Correa Delgado, de los dineros de los ecuatorianos, la mayor incautación que ha sucedido en el mundo entero. En marzo del 22, los dueños del Progreso deciden cerrar sus puertas. Cuando cierran sus puertas, no se encuentra contabilizado en sus libros ninguna deuda con la compañía Plainbridge. No había absolutamente ninguna deuda tenía el Banco del Progreso con Plainbridge. Vale la pena que dejemos eso constancia para posteriormente referirme a ello. En 1998, el gobierno de Yamil Maguad, donde formó parte Falconi, se produjo el feriado bancario, el congelamiento de depósitos, siendo esta la mayor incautación. Aquí está el señor Yamil Maguad, junto con el señor Fernando Aspiazu, el señor Álvaro Guerrero Ferber, el señor Yamil Maguad y el señor Falconi Puy, quien fungía en ese momento como asesor jurídico de Álvaro Guerrero Ferber. ¿Esto es honestidad? ¿Esto es probidad? No, pero sí también fue un público y notorio escándalo nacional. Quienes se beneficiaron del feriado y congelamiento de los depósitos fueron, obviamente, los grandes banqueros corruptos del país. Aquí está cuando lo designan en 1999, y esto es lo que tampoco omite el señor Falconi en su documento de postulación. Lo nombra secretario superministro de la producción del gobierno de Maguad. Esto es lo que, según él, no le causa ningún escozor, pero sin embargo no consta, lo omite esta información de que fue superministro del gobierno de Yamil Maguad. Se formula en 1999 otro escándalo nacional, donde Falconi Puy es la figura central. Suscribe con Yamil Maguad el decreto 1492 que convierte en el tacho miembros del estudio del Estado jurídico, que fueron la firma que patrocinó a las compañías francesas Head Alstom en la venta de estas 9 locomotoras que le costaron al Estado ecuatoriano 169 millones de francos. Una pérdida del Estado de aproximadamente 105 millones de dólares
y todo esto quedó en la impunidad. ¿Esto es honestidad? ¿Esto es probidad? No, pero sí fue un público y notorio escándalo nacional. Tampoco nos indica en sus registros que en el mes de febrero de 1997 Juan Falconi Puig actúa como golpista. Aquí está la foto con doña Rosalía Arteaga en el famoso 6 de febrero, el día de los 3 presidentes, cuando Rosalía Arteaga anunciaba al país que era la sucesora del destituido presidente constitucional Abdalá Bucaram Ortiz por un golpe de Estado que fue reconocido por el señor economista Rafael Correa en alguna de sus intervenciones sabatinas. Fue un golpe de Estado. Y aquí atrás de ella aparece Juan Falconi Puig en el listado de los funcionarios que llevaría Rosalía Arteaga al poder. Estaba el señor doctor Juan Falconi Puig como secretario general de la Administración Pública. Para Falconi esto no fue un gobierno de facto, ya veremos lo que es un gobierno de facto, pero esto sí fue un público y notorio escándalo nacional. Ya estamos en el segundo. Hablamos de la fusión Progreso-Cofiep. Progreso era un banco ilíquido, un banco que estaba prácticamente quebrado, de Fernando Azpiazu, y decide fusionarse con Cofiep, donde el señor Falconi era minoritario accionista, como lo eran también a través de la empresa Hausner Trading, lo era la familia política del señor Juan Falconi Puig.